Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. De nuevo nos encontramos en este espacio de espiritualidad que el Señor nos regala para sumergirnos en el misterio de la palabra de Dios. Pedir al Espíritu Santo que abra tu corazón en este momento para que esa palabra te transforme interiormente con el poder que tiene de levantarte de cualquier ansiedad, de cualquier miedo, de cualquier postración. Quiero presentarte hoy un texto tomado de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 12 al 21. Pablo ha meditado en el poder salvador del Evangelio de Cristo, ese poder que él experimentó en Damasco sobre sí mismo cuando se convirtió. Y por eso ahora él puede mirar sin desaliento la obra de destrucción y de ruina causada por el pecado en el hombre y también en todo el universo. Pablo pudo experimentar el triunfo del Señor sobre su corazón y sobre el corazón de los cristianos que componen las primeras comunidades que él fundó. Y por eso él ahora puede basar su confianza en la solidaridad de los hombres en Cristo. Él trata de mostrar a través de la solidaridad justamente de los hombres con ese Adán caído, y entonces ahora puede afirmar con una fuerza muy grande esta fecundidad tan prodigiosa de la vida en Cristo. Nosotros con Adán estábamos muertos, pero con Cristo hemos empezado ya a resurgir, hemos empezado ya a resucitar. Él nos levantó de la fosa de la muerte. Escuchad lo que dice la carta a los Romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así, la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. En efecto, si por la falta de uno reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre todos se convirtieron en pecadores, también
por la obediencia de uno solo, todos se convertirán en justos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó produciendo la muerte, también la gracia reinará por medio de la justicia para la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. En este pasaje Pablo reemprende esa idea favorita que él tiene, una humanidad totalmente pecadora, a la que se le ofrece una justificación totalmente gratuita por la fe. Pablo aplica esta gran visión a los dos caudillos de la humanidad. Todo se reduce, dice, a dos hombres, Adán y Cristo. Por Adán vino el pecado, la desobediencia, la condenación, la muerte. En cambio, por Cristo nos vino el don gratuito, la obediencia, la justificación y la vida. Porque por un solo hombre, dice Adán, entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Por el pecado entró en tu vida la muerte. Todos pecaron. Este pecado, este poder maléfico es contagioso. ¿Y yo qué culpa tengo? Ya te estoy leyendo el pensamiento. ¿Y yo qué culpa tengo? Mira, es muy simple. Si un hombre malo, Adán, agarra un frasco con un virus terrible y lo rompe, vos podés decir, ¿y yo qué culpa tengo? Lo lamento, te vas a contagiar lo mismo. Adán desparramó el virus de la rebeldía contra Dios. Adán desparramó, rompió ese frasco con ese virus que hace que nos demos vuelta, que seamos caprichosos, que no querramos seguir los designios de Dios, que prefiramos siempre nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Es como un virus y lo tenemos todos. Pero el antídoto para ese virus lo tiene Jesús. Es por esto que vos, en la medida en que adherís a Jesús y recibís a Jesús en tu vida, empezás a vencer ese virus de la rebeldía contra Dios que tenés adentro y empezás a recibir la gracia. De un solo pecado, dice San Pablo, de un solo hombre, germen de otros pecados. Es como una epidemia, como una especie de vértigo colectivo, una solidaridad en el pecado. Te pido, Señor, que me ayudes a comprender mejor esta responsabilidad que es mía. Basta abrir los ojos, Señor, sobre el mundo de hoy, con sus influencias colectivas, para captar cuán acertada es esta visión. Yo contribuyo a este ambiente del mal siempre que lo cometo. Yo sufro este empuje del mal cada vez que no reacciono suficientemente. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de mí, ten piedad de nosotros, Señor. Pero con el don gratuito de Dios no sucede como con el delito. Si por el delito de uno solo, Adán, murieron todos, cuanto más la gracia de Dios se ha desbordado sobre todos los hombres, por medio de uno solo, Jesucristo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entre Adán y Jesús, dice San Pablo, no hay una medida común. No hay similitud entre ambos, hay oposición, porque la gracia sobrepasa el pecado. La gracia es dada profusamente, la solidaridad en el mal no es nada frente a la superabundancia de la solidaridad en el bien. Así San Pablo no nos revela los estragos del pecado original,
sino como el reverso de otro misterio, que es la salvación original en Jesús, en Cristo. No se puede comprender el pecado original si no se comprende la maravilla de la solidaridad en la salvación que nos trajo Jesús. En el plan de los designios divinos, el mal es incomprensible si no está destinado a ser salvado en Jesús. Sí, Señor, creo que Jesús gana a Adán en eficacia. Creo que el bien le gana al mal en eficacia. Señor, creo que la gracia le gana al pecado. El cumplimiento de la justicia por uno solo condujo a todos los hombres a la justificación que da la vida. Uno solo, Jesús. Todos. Nosotros todos. Y así como por la desobediencia de un solo hombre, Adán, todos fueron constituidos pecadores, así ahora, por la obediencia de uno solo, de Jesús, todos seremos constituidos justos. Quiero contemplar detenidamente al único que fue justo, al único que hizo la voluntad del Padre en perfección, sin desfallecimiento. La Escritura no habla nunca del pecado original, sin evocar el remedio previsto por Dios. En efecto, Dios no ha permitido el pecado desconociendo las maravillas del perdón. Al crear a Adán, Dios ya veía a Jesús, el obediente perfecto, el Hijo perfecto. Es la vida, es el bien que siempre triunfa. Así, lo mismo que el pecado estableció su reino de muerte, así también la gracia, fuente de justicia, establecerá su reino para dar la vida eterna. Por Jesús, Señor nuestro. Te invito ahora a meditar en todo esto, escuchando este tema musical. Confía en Jesucristo. Sientes que peleas una guerra, que no la has podido superar. Muchas cosas entran en tu mente. ¿Crees que Jesucristo no está presente? Alza tus ojos y mira al Señor. Jesucristo contigo está, trabajando en tu vida. Verás su poder, la victoria tú obtendrás, tú obtendrás. Hoy vengo a decirte que confíes en Él, Jesús, Él que te ha dado la vida, no ha perdido batalla, no la
Continuando con el sentido de la lectura del Evangelio de Lucas, del capítulo 12 que estamos leyendo, en estas palabras Jesús nos exhorta a estar atentos. La cantidad de actividades, la cantidad de preocupaciones pueden hacer que descuidemos nuestra vida espiritual. Pueden hacer que nuestra atención a las cosas de Dios quede de lado. Siempre hay algo urgente para hacer. Esa vorágine de cada día nos puede hacer perder de vista el sentido final de nuestras vidas, que es el encuentro con Cristo. Qué importante es reordenar o aprender a reordenar nuestras prioridades. Esto nos va a ayudar a estar mucho más atentos, a estar mucho más vigilantes al paso del Señor, para que no se nos pase de largo. Escuchá lo que dice el Evangelio de Lucas. Lo tenés en el capítulo 12, versículos 35 al 38. Jesús dijo a sus discípulos: estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Desde hace unos años se ha insistido mucho, y con razón, sobre la necesidad que tienen los cristianos de insertar su fe en lo más profundo de la vida humana y por lo tanto de participar con todos los demás hombres en estos grandes proyectos colectivos de liberación humana o de fraternidad universal que atraviesan toda la historia. Hubo épocas, de hecho, en las que los cristianos parecieron desinteresarse de las cosas terrenales o de las cosas temporales. La reciente y la gran acusación contra la Iglesia era la de decir que la fe era el opio del pueblo, que el pensamiento del cielo y del infierno era como una especie de refugio que adormecía a los hombres, que los alienaba de las tareas humanas. Me pregunto qué piensa Jesús de esto. Si el Evangelio es alienante, si aliena a los hombres. Y me pregunto en qué dirección en todo caso lo hace. Jesús decía: pónganse el traje de trabajo, o sea, lleven ceñida la cintura, y mantengan las lámparas encendidas. O sea, lleven puesto el delantal, es estar preparado para trabajar, es el uniforme de servicio. Era también el atuendo del viajero, el que llevaban los hebreos para celebrar la Pascua. Tengan la lámpara encendida, es estar siempre a punto, incluso durante la noche. Es que el cristiano no es un alienado. El cristiano no se desinteresa de las cuestiones sociales. Muy por el contrario, el cristiano está alerta, constantemente. Está siempre preparado para la acción. Está preparado para servir día y noche. ¿Estoy yo preparado para servir en todo instante, en todo momento? Se tienen que parecer a los que esperan a que su amo vuelva de una boda para que cuando llegue puedan abrirle en cuanto llame a la puerta, dice Jesús. ¿Por qué? ¿Y para quién hay que estar siempre disponible? Esta es la pregunta. ¿Para quién tengo que estar siempre disponible? Tengo que estar disponible y preparado para la llegada, para el retorno de alguien. Interesante este detalle, ¿eh? Retorno de una boda.
que quiere indicar justamente que se trata de una hora tardía, indeterminada. En las civilizaciones rurales de una época, puede decirse que las bodas eran la única circunstancia en la cual se regresaba tarde a casa. Si no, la gente se acostaba temprano siempre. Es que es así. Jesús viene. Y se corre el riesgo de no estar esperándolo. ¿Por qué? Y porque su llegada es de improviso. La llegada de Jesús es imprevisible, es oculta. Me pregunto si estoy siempre a punto para recibir a Jesús. ¿Estás preparado, expectante para recibir a Jesús que viene a tu vida? Y Él viene de muchas maneras. Viene en su palabra, que se te propone cada día. Él está ahí. ¿Sos fiel a la oración? ¿A la escucha de la palabra de Dios? Él está en todo hombre que necesita de mí. He tenido hambre, dice, estaba solo. Está en la iglesia, en lo que me propone, está ahí. El que a ustedes escucha, a mí me escucha, dice el Señor, hablando de los pastores. Está en los acontecimientos, en los signos de los tiempos, que es preciso descifrar. Él está ahí. Él está en mis alegrías y en mis penas. Está en mi muerte, está en mi vida. Está ahí. Los hijos vuelven de la escuela. Es Jesús que viene y espera mi disponibilidad. Un colega viene a pedirme que le dé una mano. Es Jesús que viene. Se me invita a una reunión importante para participar en la vida de la escuela o de la empresa, o de la colectividad, o de la iglesia. Me voy a quedar tranquilo en un rincón viendo el fútbol o viendo la televisión. Estoy preparando la comida. Trabajo en mi oficina, trabajo en mi despacho, en mi taller. Acepto una responsabilidad que me confían. Es Jesús que viene y al que hay que recibir. Dichosos estos criados si el amo al llegar los encuentra en vela. Velar en sentido estricto es renunciar al sueño de la noche para terminar un trabajo urgente, o para no ser sorprendido por un enemigo, por ejemplo. Pero en un sentido más simbólico, velar es luchar contra el entorpecimiento, es luchar contra la negligencia, justamente para estar siempre en estado de disponibilidad. Dichosos, dice Jesús, dichosos ellos que velan. Les aseguro que el amo se ceñirá el delantal, los hará recostarse y les servirá, uno a uno. Te invito a que medites y ores todo esto con este tema musical. ¿Cuánto amo yo tu ley? Velar es estar abierto a la palabra del Señor que ilumina mi vida para que pueda tener una vida según Dios.
a mí.